Bueno, creo que ahí se escucha el audio, todo bien. Entonces voy a proceder. Bueno, Linux es un sistema de código abierto, es decir, el código no es propietario, el código realmente no lo impulsa, no lo impulsa una empresa particular. Sí, en cambio, lo desarrolla una comunidad, la propia comunidad que lo usa, lo va desarrollando, va implementando cosas que considere necesarias, va modificando el código fuente. ¿Sí? Esto pues obviamente libera a los usuarios de los costos de licencia y permite modificar el código según las necesidades cambiantes. Recordemos que Linux sigue siendo una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos, ¿sí? Y otros países. Voy a hablar sobre la evolución de Linux y los sistemas operativos populares. ¿Sí? La definición de la palabra Linux depende del contexto en el que se utiliza. ¿Sí? Linux realmente se refiere al kernel. El kernel básicamente viene siendo el controlador central de todo lo que pasa en el equipo. ¿Sí? Quienes dicen que, por ejemplo, que mi equipo se ejecute con Linux, ¿sí? Generalmente nos estamos refiriendo al kernel, ¿sí? Porque hay varias distribuciones de Linux, pero tienen en común el kernel de Linux y el conjunto de herramientas que vienen con, con el Linux, ¿sí? Que esto ya dependerá de la distribución, porque no van a ser las mismas herramientas que tengamos en Ubuntu, en Fedora, en Kali Linux, ¿sí? Porque cada sistema se especializa, se caracteriza por algo. Si tienes experiencia con Linux, posiblemente te refieres a los propios programas, aunque dependiendo del contexto podrías hablar sobre tu capacidad de ajustar con precisión el kernel. ¿Sí? Cada uno de estos componentes será explorado para que puedas entender exactamente qué papel juega cada uno. Y yo sé que el término de Unix es esencialmente complicado, ¿sí? Unix era originalmente un sistema operativo desarrollado por los laboratorios de Bell en TNT en la década de 1970. Este fue previamente modificado, ¿sí? Es decir, las personas lo modificaron y estas modificaciones sirvieron de base para otros sistemas. En la actualidad hay muchas variantes de Unix. Un derivado de Unix es precisamente el sistema de Apple, de Mac OS, viene siendo un derivado de Unix. ¿Sí? Es una variante. Sin embargo, Unix es ahora una marca registrada y una especificación, propiedad de un consorcio industrial llamado OpenGrow. ¿Sí? Solo el software que ha sido certificado por el OpenGrow puede llamarse Unix. ¿Sí? Y a pesar de la adopción de todos los requisitos de la especificación de Unix, Linux no ha sido certificado. ¿Sí? ¿Esto qué trae como consecuencia? Que esto significa que Linux realmente no es Unix, es solo como Unix. ¿Sí? Voy a hablar un poco sobre el kernel, ya como había mencionado antes. El kernel básicamente es como un controlador de tráfico aéreo en un aeropuerto. ¿Sí? Es como un controlador de tráfico aéreo en un aeropuerto. El kernel determina qué programa obtiene qué pedazos de memoria. ¿Sí? Arranca y mata los programas y se encarga de mostrar texto en un monitor. Cuando una aplicación necesita escribir en disco, debe pedir al sistema operativo que lo haga. Si dos aplicaciones piden el mismo recurso, el kernel decide cuál de los dos lo recibe y en algunos casos mata a unas aplicaciones para salvar el resto del sistema.
El kernel también tiene una función de cambiar entre aplicaciones, ¿sí? Un equipo tendrá un pequeño número de procesadores CPU y una cantidad finita de memoria, ¿sí? El kernel se encarga de descargar una tarea y cargar una nueva si hay más tareas de CPUs. Cuando la tarea actual se ha ejecutado una cantidad suficiente de tiempo, la CPU detiene la tarea para que otra pueda ejecutarse. Y a esto se le llama multitarea preferente. Multitarea significa que la computadora realiza varias tareas a la vez. Preferente significa que el kernel decide cuándo cambia el enfoque entre las tareas, ¿sí? Con las tareas de conmutación rápida parece que el equipo está haciendo muchas cosas a la vez. Es decir, cada aplicación puede pensar que tiene un bloque grande de memoria en el sistema, pero es el kernel que mantiene esta ilusión, reasignando bloques más pequeños de memoria, intercambiando bloques de memoria con las aplicaciones, o incluso sacando al disco bloques que no se hayan tocado, ¿sí? Cuando el equipo arranca, carga un pequeño trozo de código llamado gestor de arranque. El gestor de arranque debe cargar el kernel y arrancarlo, ¿sí? Si están familiarizados con Windows, con Apple OS X, probablemente nunca ves el gestor de arranque, ¿sí? Pero el ambiente de Unix es generalmente visible, por lo que puedes modificar la manera en la que tu equipo arranque, ¿sí? El gestor de arranque carga el kernel de Linux y luego transfiere el control. Linux continúa con el funcionamiento de los programas necesarios para hacer que el equipo sea útil, tales como la conexión a la red, ¿sí? O abrir un servidor web. Bien. Vamos a hablar ahora de las aplicaciones. Al igual que un controlador de tráfico aéreo, el kernel no es solamente útil, ¿sí? Para ello, ¿sí? O sea, el kernel tiene que tener un controlador, ¿sí? Si el kernel es la torre, las aplicaciones son los aviones. Las aplicaciones mandan peticiones al kernel, ¿sí? De recursos. Entonces este recibe recursos tales como memoria, porque cada proceso requiere un espacio en memoria para las variables, etcétera. Entonces es una petición al kernel y el kernel decide y determina los recursos de memoria, CPU y disco. El kernel también abstrae los detalles complicados de la aplicación, ¿sí? La aplicación no sabe si un bloque de disco es una unidad de estado sólido de fabricante, un disco duro mecánico, ¿sí? De estos que dan RPMs, que es de spinning de fabricante B o de fabricante A, o incluso alguna parte del archivo R. Las aplicaciones solo tienen que seguir la interfaz de programación de aplicaciones, ¿sí? O Application Programming Interface, ¿sí? Entonces las aplicaciones solamente deben de seguir esta interfaz del kernel y a cambio no tienen que preocuparse por los detalles de implementación, solamente de que su código fuente sea correcto y que, bueno, en su caso si es compilado, si es interpretado, pues tener algo con que hacer la ejecución. Cuando nosotros como usuarios pensamos en aplicaciones, tendemos a pensar que los procesadores de texto, navegadores web y clientes de correo electrónico, ¿sí? Al kernel no le importa si se está ejecutando algo orientado al usuario, es un servicio de red que se comunique con otro equipo remoto o una tarea interna, ¿sí? Eso no le importa. Por lo tanto, de esto obtenemos una abstracción llamada proceso, ¿sí? Tenemos un proceso. No sé si hayan escuchado eso de segundo plano, primer plano. Bueno,
Eso ya entraré en detalles. Un proceso es solamente una tarea que está cargada y rastreada por el kernel, ¿sí? Una aplicación puede necesitar incluso múltiples procesos para funcionar, porque el kernel se encarga de ejecutar los procesos, los arranca y para según lo requerido, entrega los recursos del sistema, ¿sí? Los recursos de hardware del sistema para poder ejecutar adecuadamente los requerimientos del software, ¿sí? Yo hablaré sobre un poco del rol del código abierto, ¿sí? Linux comenzó como un proyecto de pasatiempo por Linus Torvalds en 1991, ¿sí? Un proyecto de pasatiempo por Linus Torvalds, que es este señor, quien fue el creador de Linux. Hizo la fuente disponible libremente y otros se unieron para formar este sistema operativo de vanguardia, ¿sí? Su sistema no fue el primero desarrollado por un grupo, sin embargo, ya que fue un proyecto creado desde cero, los primeros usuarios podían influir el rumbo del proyecto y asegurarse de que no se repitieran los errores de otros Unixes, le podemos llamar. Los proyectos de software toman la forma de código fuente, ¿sí? Que es un conjunto de instrucciones de cómputo creado con una cierta sintaxis, con un cierto orden, que son legibles para el humano, ¿sí? El código fuente es legible para el humano, incluso se asocia con el lenguaje natural del inglés, ¿sí? El código fuente puede escribirse en cualquiera de los cientos de lenguajes diferentes. C++, Python, JavaScript, Java, etcétera, etcétera, R. Linux ha sido escrito solamente en C, ¿sí? Que es el lenguaje que comparte historia con Unix, ¿sí? Con el Unix original. El código fuente no se entiende directamente por el equipo, ¿sí? Por lo que debe ser compilado, de lo que ya hablaba anteriormente, en instrucciones de máquina por un compilador. Recordemos que hay lenguajes compilados y otros que se interpretan, ¿no? El compilador reúne todos los archivos fuente y genera algo que se puede ejecutar en el equipo, como el kernel de Linux, ¿sí? Históricamente, la mayor parte del software se ha publicado bajo una licencia de código cerrado, ¿sí? Lo que significa que obtienes el derecho al utilizar el código de máquina, pero no puedes ver el código fuente, ¿sí? A menudo la licencia dice específicamente que no se intente revertir el código máquina al código de fuente para averiguar lo que hace. Entonces, el código abierto toma una vista centrada en la fuente del software. La filosofía realmente del código abierto es que tienes derecho a obtener el software y modificarlo para tu propio uso, ¿sí? Esta es la magia de lo que es el open source, el código abierto, ¿sí? El Linux adoptó esta filosofía pues con un gran éxito. Realmente la mayoría de los servidores son ejecutados con Linux, ¿sí? La gente tomó la fuente, hizo cambios y lo compartió por el resto del grupo, y así fue como se fueron creando distribuciones. Junto a esto fue el proyecto GNU, ¿sí? GNU, no me refiero a Unix. Mientras que GNU estaba construyendo su propio sistema operativo, era mucho más eficientes en la creación de herramientas que estaban de acuerdo con el sistema operativo Unix, como los compiladores y las interfaces de usuario, ¿sí? La fuente era completamente gratuita, así que Linux pudo enfocar sus herramientas y proporcionar un sistema completo. Como tal, la mayoría de las herramientas que forman parte del sistema Linux provienen de estas herramientas GNU, ¿sí? Hay muchas diversas variantes de código abierto en código abierto y los veremos más adelante, ¿sí? Pues como ya comenté, hay bastantes distribuciones de Linux, ¿sí? Voy a hablar de unas pocas, una de ellas es Red Hat,
empezó como una simple distribución que introdujo el administrador de paquetes Red Hat, Red Hat Package Manager. El desarrollador eventualmente formó una compañía alrededor de que intentó comercializar una computadora de escritorio Linux para negocios, y con el tiempo Red Hat comenzó a centrarse más en aplicaciones de servidor web y servicios de archivo, y lanzó Red Hat Enterprise Linux, que era un servicio de pago en un ciclo de liberación largo, ¿sí? Tenemos OpenSUSE, originalmente derivado de Slackware, perdón, aún incorpora algunos aspectos de Red Hat, ¿sí? Debian pues es un esfuerzo muy grande de la comunidad. Promueve el uso del desarrollo de código abierto y la adherencia a estándares, ¿sí? Debian desarrolló su propio sistema de administración de paquetes basado en el .dev. Esta Ubuntu, que es la distribución más popular basada en Debian, es la creación de Canonical, una empresa que apoyó el crecimiento de Ubuntu, ¿sí?, ganando dinero proporcionando soporte. Linux Mint, que inició como una bifurcación de Ubuntu Linux, mientras que sigue dependiendo sobre los repositorios de Ubuntu. Bien, hasta ahorita una vista preliminar, una pequeña introducción a un fragmento de lo que es el curso de Linux, y nos vemos pronto. Ya en lo siguiente que resta vamos a ver qué es un comando, vamos a hablar sobre plataformas de hardware, sobre elegir un sistema operativo. Voy a hablar también un poco sobre Microsoft Windows, voy a hablar sobre Apple OS, BSD, voy a hablar también sobre otros Unix, ¿sí?, otros sistemas basados en Unix, Linux y Android. Con esto cerraríamos la primera unidad de la tercera parte de lo que viene siendo Linux.